Hola mis amores, ¿cómo están? Espero súper bien. Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vengo a hacer un video en relación a algo que siempre me piden y espero poderles brindar un poquito de información para que les sea súper útil. Como vieron en el título del video, vamos a estar hablando de dos métodos de estudio que para mí son muy funcionantes dentro de la carrera de medicina en específico o cualquier área de la salud. Así que ya sin dilación vamos a empezar. Los dos métodos de estudio de los que les voy a hablar están principalmente aplicados al ámbito de la ciencia y tienen esa funcionalidad de ser bastante activos al momento de estudiar algo que tenga que ver con la teoría y la práctica al mismo tiempo, como es la medicina. Pasa que muchas veces nos encontramos con métodos de estudio que son muy repetitivos, muy aburridos, que no se aplican a la realidad de la medicina. Porque, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, si bien tienes que leer textos bastante amplios, bastante ampulosos, no necesariamente te los tienes que aprender de memoria. No hay datos tan grandes para aprenderse de memorias, sino que tienes que hacer uso un poco más de la lógica, de otros recursos, asociaciones, etc. Pero en el campo de la medicina, por ejemplo, el temario también es muy amplio, pero gran parte de ese temario tiene que memorizarse. En ese sentido, el primer método que les vengo a enseñar se llama la técnica Feynman, entendido también como el método de repetición pero con propósito. Esta técnica lo que busca es que tú logres entender un temario, por muy difícil que parezca, por muy rebuscada que parezca la información, por muy compleja que parezca, de una forma que puedas simplificarla lo más posible, al punto de que seas capaz de explicársela a una persona que no tiene el mínimo conocimiento de la materia de la que le estás explicando. Para eso sigue algunos pasos. El primer paso es primero elegir el tema. Algo que muchas veces cuando estamos estudiando no es posible porque el tema es obligatorio, no lo puedes elegir. Pero puedes estudiar varios temas al mismo tiempo, por ejemplo, por un examen, entonces puedes ir eligiendo según el ánimo con el que te encuentres. Por ejemplo, elegir el tema. Una vez elegido el tema, tú tienes que revisarlo de una forma bastante amplia, bastante grande. ¿Qué capítulos contiene, por ejemplo? ¿Qué tipo de tema está tratando aquí? ¿Qué temas específicos se va a tratar? ¿Cuán difícil realmente parece este tema? O sea, tener un detalle más o menos de lo que se va a tratar. Y obviamente hacer una lectura general. Una vez que tengas la idea principal de todo lo que se trata el tema, el siguiente paso es tratarlo de explicar en un lenguaje sencillo. Eso no quiere decir que vayas a repetir de memoria todo el texto, sino lo que quiere decir es que todo lo que hayas entendido tú lo puedas plasmar, ya sea de forma oral o de forma escrita. Hacer un apunte sin necesidad de recurrir directamente al texto otra vez. Eso puede ser en formato esquema, en formato resumen como tal, en formato mapa conceptual, mapa mental, el método que tú quieras. El tercer paso es que tú, esa explicación que ya tienes de forma sencilla, la puedas evocar en voz alta. Yo siempre aconsejo que lo hagan en frente al espejo porque así tú como que puedes identificar los momentos en los que dudas con tu lenguaje corporal, por ejemplo. Es necesario que en el anterior y en este paso sigas tomando nota, por ejemplo, de aspectos que se te olviden o cosas que se te vuelvan a ocurrir después de haber leído el tema, o si puedes volver a recurrir al texto principal, volver a resaltar lo más importante, anotarlo o volverlo a repetir. Esto te ayuda al siguiente paso, que es repasar las partes más problemáticas. Porque evidentemente de todo el texto va a haber cosas que todavía no te quedan claras, que te cuesta memorizar. Es ahí donde tienes que tomar esas notas que te digo, tratar de profundizar en estos temas y hacerte preguntas constantes. El porqué del tema, qué está pasando, por qué no entiendo esto, por qué está pasando esto, por qué este concepto se relaciona con el anterior, cómo puedo mejorarlo. En esta última parte es donde tienes que utilizar recursos adicionales, videos, otros artículos, esquemas de otras personas, explicaciones individuales, etc. Incluso en esta parte es cuando te puedes juntar con amigos, con tus compañeros, a explicarse el tema entre todos ustedes. Lo más importante es que llegues a simplificar mucho el tema, que en muy pocas palabras, con muy pocos recursos puedas explicar el tema de forma completa. Porque les repito, muchas veces los textos de medicina tienen mucha paja y tienen muchas cosas redundantes y repetitivas que tienes que dejar de lado. Lo importante es concentrarte en la información esencial y lo más importante del tema. Si tienes la posibilidad, por ejemplo, de estar en contacto con una persona que no tiene el mínimo conocimiento de medicina, trata de explicarle el tema una vez que hayas concluido todos estos pasos. Si esa persona ha podido entenderte, entonces dominas el tema. El segundo método es uno muy aconsejable, sobre todo si tienes temarios bastante amplios, bastante ampulosos, con muchos temas y que tengas que repetir varias veces también.
El método se llama SQ4R y cada letra representa un paso. El primero, que es la S de Survey, es muy similar al primero, donde tienes que hacer una visión global de todo el tema, una lectura general donde resaltes los acápites más importantes, donde veas realmente dónde está el sumum de la información, qué información es más relevante, otra irrelevante, qué información te puedes saltar, qué información, por ejemplo, no es tan objetiva o puedes saltártela. Es necesario que aquí te detengas, por ejemplo, a verificar las tablas, los gráficos que acompañan al texto e identifiques cuáles son esos que realmente te van a ser útil, que realmente aportan aquello que está escrito en el texto o que se pueden simplificar en estos gráficos, omitiendo completamente todo el texto que está escrito. Muchas veces pasa eso. El segundo paso es la Q de Question. Es importante que tú ya vayas identificando la información más importante haciéndote posibles preguntas. ¿Qué preguntarías tú si fueras el docente que está a cargo de realizar el examen de este tema? Cada título debe tener una serie de preguntas, por lo menos 2 o 3 de cada capítulo tienes que sacar porque son posibles preguntas, porque de una u otra forma tu docente probablemente te haga ese mismo tipo de preguntas. Luego vienen las 4 R's. La primera es de Read. Esta tiene que hacerse en 2 pasos y yo aconsejo que se haga acápite tras acápite, es decir, que una vez que concluyes el primer acápite, con la primera R pases a la segunda y la tercera y a la cuarta y luego vuelvas a empezar otra vez con la primera R en el siguiente acápite y así. ¿Por qué? Esta primera R de read o de lectura tiene que ser en 2 pasos. Una que sea superficial, donde ya hayas identificado las preguntas e identificas la respuesta a esas preguntas, y una mucho más profunda, donde realmente combines tus preguntas con las respuestas y extraigas lo más importante de esta cuestión. La segunda R es de recite o recitar. Quiere decir que tú apartes el texto principal y agarras las preguntas que ya te hiciste. Aconsejables que estén escritas por eso y que vayas respondiéndolas de acuerdo a lo que te acuerdas del texto en voz alta. Por eso se llama recitar. Que tú no trates de repetir de memoria el texto principal, sino que más bien lo hagas de forma más suelta, en tus propias palabras. Que hayas realmente comprendido el texto y lo puedas explicar, muy similar al método anterior. La tercera R es de rewrite o de reescribir, es decir, que tú otra vez copies tus preguntas o pongas un numerito, no sé, y escribas la respuesta de la forma en que lo hiciste de forma oral en formato escrito. Y sobre todo que uses palabras clave, que simplifiques lo máximo este tipo de información. Aconsejable es que no recurras más al texto principal, pero si hay datos que se te olvidan, por ejemplo, vuelvas en ese momento y los remarques más porque son las partes problemáticas que te están costando aprender. Y la cuarta R es de review o revisar, es decir, esas partes problemáticas que te surgen sobre todo en la parte escrita o también en la parte oral, que las vayas repasando. Es aquí donde tienes que buscar más información, recursos externos, videos, imágenes, otras explicaciones, otro texto tal vez un poco más sencillo que contenga la misma información pero que para ti sea un poco más digerible. Y aquí es donde se tiene que cerrar el método y una vez terminado tú tienes que dominar esa parte que has estudiado. Por eso es que yo aconsejo hacer esto acápite grande tras acápite grande para que no sea tan pesado hacer todo el proceso, sino que termines uno con todos los pasitos, ya lo domines y puedas pasar recién al siguiente acápite de todo el texto que estás estudiando. Sinceramente yo no conocía estos métodos cuando estaba estudiando. Ahora que me estoy preparando para la residencia médica utilizo sobre todo el segundo porque es un temario bastante grande y me ayuda mucho de la forma en la que les estoy explicando. Es como yo estudio. No se olviden que cada persona estudia diferente, tiene un ritmo diferente de aprendizaje y lo ideal es encontrar o revisar más bien varios métodos de estudio porque a algunos se les va a acomodar mucho mejor a lo que estén estudiando. Sin embargo, estos son 2 métodos que yo hubiese agradecido conocer cuando era estudiante y que espero los puedan poner en práctica. Y pues eso sería todo por el video de hoy, mis amores. Espero que les sirvan estas técnicas o métodos de estudio para implementarlos en sus nuevas rutinas. No se olviden darle like al video si les gustó y compartirlo con alguien más si le pueda interesar. Además de seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí. Y si tienen dudas, comentarios o cualquier sugerencia, también la cajita de comentarios estará abierta para todo el público. ¡Chao!